Carlos Marx y Rodrigo Uprizhnyi, demócratas radicales. 31 de marzo de 2025. Columna publicada en Revista Sur. Rodrigo Uprizhnyi considera que Estados Unidos está dejando de ser una democracia para transformarse en una plutocracia. Enfatiza en particular en las consecuencias para la libertad de prensa, poniendo como ejemplo la compra del Washington Post por Jeff Bezos, dueño de Amazon. Uprizhnyi es un demócrata radical y le preocupa esta transformación. El diccionario de la Academia de la Lengua define plutocracia como 1. Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado. 2. Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado. La plutocracia es lo contrario de la democracia. Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. También, según el diccionario de la Academia de la Lengua. Dice Uprizhnyi, Estados Unidos es cada vez más el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos, que es la definición misma de plutocracia. Es cada vez menos el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que era el ideal de la democracia. Se podría decir lo mismo de Colombia. Sin embargo, podría demostrar Uprizhnyi que en los Estados Unidos ha gobernado el pueblo. ¿Podría demostrar que no han gobernado siempre los ricos? El diccionario trae además una afirmación muy interesante. Incluye como sinónimo de plutocracia el término capitalismo. En conclusión, según el diccionario, el capitalismo es, por definición, plutocrático. ¿Habrá escrito esto algún leninista? Uprizhnyi basa su tajante y difícil de demostrar afirmación sobre la transformación de la democracia en plutocracia en el caso de Jeff Bezos y su compra del Washington Post. Nos cuenta que en la época de Nixon solía decirse que los medios, por su independencia, seriedad y capacidad, eran una especie de cuarto poder en ese país, un poder informativo al servicio de la verdad y de la ciudadanía, que podía controlar a los otros tres poderes políticos. Ese cuarto poder era considerado un baluarte de la libertad de expresión y de la democracia. Uprizhnyi se cuida mucho en el lenguaje. Solía decirse, era considerado. ¿Por quién? No son afirmaciones muy rigurosas en alguien del nivel académico de Uprizhnyi. ¿Podría también demostrar la verdad de estas afirmaciones? Lo dudo mucho. Uprizhnyi añora un periodismo más independiente. Nos informa que Bezos ya no oculta que quiere que su diario no sea un bastión del periodismo, sino una máquina ideológica a favor de las formas extremas de capitalismo. Su mensaje es inequívoco. No serán publicadas opiniones en el Washington Post que sean contrarias a las libertades personales y al libre mercado. A Uprizhnyi le preocupa que haya maquinaria ideológica en favor de las formas extremas de capitalismo, pero no del capitalismo. No es fácil establecer los límites entre los dos. Es claro que Bezos no quiere que se critique el capitalismo, no solo a sus formas extremas. Considera Uprizhnyi que el Washington Post se parecerá cada vez más a Fox News en Estados Unidos o a Semana en Colombia. No se trata de un caso aislado, continúa diciendo Uprizhnyi. Hoy muchos grandes medios o redes sociales son propiedad de billonarios o grupos económicos que los ponen al servicio de sus intereses. El ejemplo extremo es Elon Musk con su propiedad de X, pero también Mark Zuckerberg con Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Y además ocurre en todas partes, incluido en nuestro país. Esto sucede también en Colombia, nos dice Uprizhnyi.
Muchos medios son propiedad de grupos empresariales. No solo muchos, sino que los principales que concentran la audiencia televisiva, radial y de prensa escrita están en manos de plutócratas. El capitalismo, dice el diccionario, es sinónimo de plutocracia. El propio Uprimni cada vez más habla de plutocracia. Es difícil caracterizar como democracia a los países capitalistas, empezando por Colombia, en donde la distancia entre el ideal y la práctica es enorme. Los capitalistas no solo son propietarios de los medios de producción para elaborar mercancías, sino que también son propietarios de los medios de producción de ideas, de noticias, de opiniones, etc. Esto es apenas natural en el capitalismo. Los dueños del dinero y del aparato productivo son también los dueños de los medios de producción de la ideología. Si Uprimni siguiera por este camino de investigación, llegaría a profundizar en una crítica a fondo del capitalismo. Pero se detiene. Pasa de las condiciones estructurales al comportamiento de los individuos, algo que, por cierto, le ocurrió también a Stiglitz en reciente columna. Para Uprimni, el problema no es que los billonarios sean los dueños de los medios de comunicación, sino que se porten mal, como si el asunto fuera de un simple comportamiento individual. Nos informa Uprimni en su columna sobre su experiencia personal. Él escribe columnas de opinión en el periódico El Espectador, cuyos dueños son la familia Santo Domingo, por intermedio de su compañía Valore. La familia Santo Domingo es una familia de capitalistas, es decir, de plutócratas, según el diccionario. Y muy probablemente no compraron el periódico, el segundo más importante del país, por su amor a la verdad y a la democracia. Nos cuenta, además, Uprimni, que la familia Santo Domingo es muy respetuosa de la opinión de sus columnistas. Jamás he sentido en El Espectador presión alguna por parte de sus propietarios y no conozco de ningún columnista que la haya recibido. Estoy convencido de que la mayoría renunciaríamos el día que eso ocurriera. Estoy convencido de que así sería. Pero ¿por qué nunca han recibido alguna presión? ¿Será porque nunca escriben nada de fondo contra el capitalismo? Si por algún accidente del destino Uprimni estudiara El Capital de Marx y El Estado y la Revolución de Lenin y se apropiara de dichas ideas y decidiera escribir columnas de opinión mostrando cómo el capitalismo colombiano se basa en la explotación de millones de trabajadores asalariados y además en procesos no muy santos de competencia y de destrucción de los competidores, ¿creen ustedes que duraría mucho como columnista de El Espectador? Lo dudo. Valdría la pena que le preguntara a Carlos Cortés por qué salió de Red Más Noticias, de propiedad de Claro, poco después de que Daniel Pacheco se ufanara de la libertad de prensa en Colombia en comparación con Venezuela. Los plutócratas colombianos, propietarios de medios de comunicación, no son tan patanes como Elon Musk o Jeff Bezos. Hacen lo mismo sin pregonarlo. Son solapados. Y los columnistas se cuidan mucho de hablar de lo que no deben. Posiblemente, en algunos casos, hay autocensura. En otros, simplemente los columnistas comparten los valores de fondo del capitalismo. Marx fue de joven un demócrata radical y rechazó el comunismo. Defendió la libertad de prensa y criticó las leyes de censura. Estuvo convencido de que el Estado es una institución que está por encima de las clases y busca el interés común. Consideró que la emancipación de los seres humanos se lograría mediante una democracia radical y verdadera.
pero el funcionamiento real del Estado, controlado por los intereses privados, y la distancia entre los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa con la situación de sumisión y de miseria de los campesinos y trabajadores asalariados, lo condujeron a profundizar en las raíces de la política y del Estado. Sus estudios los llevaron a estudiar el modo de producción capitalista y a explicar cómo no puede haber verdadera democracia en su interior. La transformación de Marx de demócrata radical a comunista ocurrió en el transcurso de unos pocos años. No le caería mal a Opribny estudiar los condicionamientos materiales del Estado y del derecho, aunque corra el riesgo de perder su columna en El Espectador. Lenin afirmó que en las sociedades capitalistas existe una dictadura de la burguesía. ¿Será esto similar a la plutocracia que denuncia Opribny?